pues abre tu programa. Pues nada, bienvenidos otra vez a Mitos y Leyendas, ¿no? ¿A qué programa era? ¿Qué programa? ¿Qué programa? Nuestra simbología oculta, estos mitos, esas leyendas que realmente son muy interesantes, ¿no? Porque la historia nos la explican de una manera en el cole o a lo largo de la vida y después hay gente que va por ahí buscando y descubren otras fórmulas de la misma historia, ¿no? Pues claro. ¿Por qué? Porque como somos muy chafarderos todos, Sí, ¿no? pues vamos Somos leyendo curiositos. y la verdad es que hay muchos mitos porque tenemos el dorado, ¿no? Sí, tú tienes el dorado aquí buscado y yo tengo algo que la gente dice que conoce mucho, pero que seguro que no sabe todo lo que se supone que se tiene que saber. ¿Podemos hablar de este barco que nunca se hundió? Bueno, Titanic, ¿no? Sí, pero oye, todo el mundo lo da porque se fue al fondo, ¿no? Ese Titanic. Pero hay muchas leyendas de ¿realmente se hundió este barco? ¿Y No, el por qué? no se No, hundió. no se hundió. A ver, cuéntame esto, María, cuéntame esto, porque ahora sí que todo lo que se ha leído, se ha visto por la tele, todas las Se va todo películas. al revés, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esto? Porque realmente el que salió a mar no fue el Titanic, fue una copia. Fue una copia del Fue Titanic. una copia del Titanic. ¿Por qué? Si os lo cuento de principio, se acaba el programa. Vamos a dejarlo un poquito más en el suspense, ¿no? Todo el mundo sabe que el Titanic fue ese transatlántico de bandera británica, botado a principios del siglo pasado y que chocó con el iceberg y se dice, se fue al fondo del mar con 1.500 personas. Sí, es extraño, ¿no? Porque era pues el primer barco, la verdad es que muchísimas personas visitaron ese barco y estuvieron allí. Claro. Y bueno, era un acontecimiento. Era ¿Cómo pudo ser? un gran acontecimiento, pero cuando se hizo el Titanic se hicieron dos hermanos. Dos hermanos. Tuvo dos hermanos, uno mayor y otro menor, por el orden de construcción o de botadura. Su hermano mayor era el Olympic y su otro hermano era el Britannic. Entonces estos fueron la copia, fueron idénticos, ¿no? Y el primer de ellos, el Olympic, fue construido en el astillero, se botó al mar en el 1910 para probar, ¿no? Pero realizó un viaje inaugural el 14 de junio del 1911. Qué casualidad que su capitán fue el mismo que llevó el Titanic supuestamente a fondo del mar. ¿Cómo? A ver. Sí, fue el que hizo el viaje inaugural del Olympic, pero además fue el que inauguró la ruta del Titanic. La ruta del Titanic. Pensar que hubo muchos mitos, muchas leyendas, ¿no? Como piezas del interior, ¿vale? Que se han visto en documentales, ¿no? Que se ha recuperado, monedas, pues también ropa, cosas, ropa sí. de algunas ropas, algunas ajuares y toda esta historia, sí. Pero es curioso que hace poco, pues también estuvimos hablando de ese mito. ¿Cómo pudo ser que no se viera ese iceberg? Es que fue llevado al fondo del mar a propósito. A ver, cuéntame esto. ¿Por qué? Aquí esto ya me descoloca. Colócate. Porque resulta que el Olympic, uno de los hermanos del Titanic, tuvo un grave incidente con un buque de guerra y se acercó demasiado en una turbulencia, la hélice chocó el Olympic y colisionaron los dos, se provocaron grandes desperfectos en el barco contrario, ¿vale? Y después de investigar, y había que reparar ese barco nuestro, o sea, el Olympic, era muy importante el gasto y no había un seguro que lo cubriera. No había un seguro que lo cubriera. Por lo que, como fue culpa del Olympic, pues el seguro dijo, yo no me hago cargo porque fuiste tú que tuviste el incidente. ¿Cómo lo vamos a recuperar esto? Provocando un accidente y hundiendo el barco. Entonces estaba cubierto. Pero bueno, eso tiene que estar documentado, ¿no? Por algún sitio. Hay documentación, hay intereses, teorías de conspiración. Bueno, pues que dice que esa naviera atravesaba por esos problemas financieros y la empresa de esos barcos estaba en bancarrota. ¿La empresa de esos barcos estaba en bancarrota? Sí. Y entonces se optó por hundir el Olympic como si fuera el Titanic y cobrar un seguro para remontar la empresa. Entonces todo lo que hemos visto hasta ahora son ritos, leyendas, suposiciones,
Pero bueno, pero son interesantes de ponerlas aquí sobre la mesa y cada uno pueda pensar un Pero poquito. claro, es que tiene que haber documentos, María, de cómo pasó y por qué pasó y cuáles son, porque luego se abre una investigación de todo esto. Sí. A ver, realmente el Titanic, pues que fue ese falso Titanic que está enviado a un viaje sin retorno porque ya sabía que se iba a hundir. Tú piensas que el propietario de la empresa tenía que haber partido y no salió en el viaje porque él sabía la preparación que había. Él hizo la botadura inaugural, que tenía que haber marchado. Pero vamos a ver, ¿cómo vas a poner un viaje de tantas personas para hundirlo? No sé, como un poquito... Es un poco fuerte, Sí. pero ¿tú crees que esa gente era muy importante para ellos, la gente? Yo te digo una cosa, o sea, yo no dudo de esto, porque hay muchos mitos, pero me resulta un poco insólito que sea real esto, ¿no? Bueno, pues sigue la historia contando que tras el accidente de Olympic, que fue parcheado y enviado de vuelta a... Porque claro, es curioso porque el Olympic tenía su propio nombre, la cubierta, Sí. y lo parcharon cambiándolo y poniendo Titanic. Después, cuando lo encontraron en el fondo del mar, se había deshecho el parche y por debajo se veía el nombre de Olympic. De Olympic. Y eso es lo que, ostras, aquí cuando salió ponía Titanic. Y el que está abajo se está borrando, ha borrado con el tiempo y con el paso y sale a flote el nombre que taparon. Pero sí había imágenes del nombre de Titanic. Sí, pero cuando aún no se había destapado la parte interna, aún no se había borrado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ella realmente, a finales de 1911, estos barcos estuvieron, tanto el Titanic como el Olympic, estaban juntos en el mismo lugar y fue cuando hicieron el cambio de nombre. Hicieron un cambio de nombre y enviaron al otro que ya estaba herido de muerte porque había tenido un accidente y sabían que recuperar ese barco costaría mucho dinero que no tenían para que siguiera navegando, pues ya era un cadáver ese barco. Y entonces saquemos un provecho, saquemos un dinero y guardemos al Titanic. Lo guardaron, le cambiaron el nombre y lo siguieron usando. Pero es curioso porque muchas investigaciones ha habido muchas información, ¿no? O sea, no es que han abierto información, sino que se ha visto mucha información de que realmente si fuera así, no voy a decir la palabra porque para mí es muy fuerte, pero si fuera real, todo lo que realmente nos han enseñado y hemos visto por los libros y hemos estudiado y hemos visto en películas, no es real. No, o sea, el accidente existió, las personas murieron, eso fue muy real y muy duro. Sí. Pero el barco que realmente tenía que haber salido a puerto se quedó y salió el que iba averiado. Y con que iba averiado, y ellos sabían que eso no iba a aguantar el viaje. No fue que se hundió porque se dio con el iceberg, seguramente lo rozó. Seguramente se encontraron. Pero es que el iceberg rozó la parte lateral y abrió la brecha. Pero es que ya estaba herido ese barco. Si no lo hubiera abierto esa roca, ese iceberg, a los pocos más allá se hubiera cogido aguas igual. Y posiblemente ese barco ya lo llevaban de cara a darse contra ese iceberg para tener la causa del hundimiento. Bueno, vamos a hacer una cosa. Primero vamos a escuchar lo que opinan nuestros colaboradores también. I nada, seguimos en breve. M'agrada la tardor a Mataró Parc. Qualitat, preu i un magnífic servei són uns dels nostres petits secrets. Descobreix per aquesta tardor les propostes més assequibles en moda i complements i deixa't seduir per la nostra zona de restauració i oci. Mataró Parc, a l'autopista C32, sortida Mataró Oest. We love tardor. We love Mataró Parc. Pues seguimos otra vez, estamos aquí y estamos hablando del falso Titanic. Que ahora mismo, señores, María ha dado toda la vuelta de tanta historia que hemos estudiado y hemos visto por televisión también. Pues este mito y este problema con este barco que tantas personas murieron en ello, ¿no? Sí, pero es que en realidad la empresa tenía un problema financiero, la empresa chocó un barco que era una de las copias del Titanic, el Olympic, su hermano mayor,
y al no poder reparar porque no había un seguro que respondiera por el barco, decidieron, aunque son idénticos, vamos a cambiar la rotulación. Pero esto es una teoría de conspiración, ¿no? Pues claro, es así. Para eso está en el programa que está, el tema, para que penséis. Entonces decidieron que bueno, que haríamos todo como lo previsto, llevar una botadura a un barco impresionante y tal, pero la gente no sabía de la copia. Tenemos esta teoría de la conspiración, de lo que he hablado. Tenemos la teoría que sabemos todos, ¿no? Que ese barco partió y desgraciadamente pues se dio al iceberg, se hundió. Exacto. Decidís vosotros qué es real, qué no es real, mitos, leyendas. Contarnos qué opináis, si os habéis encontrado con lo mismo que nos hemos encontrado, con las mismas dudas después de averiguar cosas, pero además lo importante es que era el momento adecuado para todo esto. ¿Por qué? Porque había una huelga de carbón en todo esto, y entonces en medio de esta huelga, pues representa que realmente lo importante era lo que estaba pasando y los trabajadores estaban sin empleo. Así que parte de la tripulación del Titanic no quiso enrolarse en ese primer viaje con el transatlántico, que sería su último viaje, porque estaba en huelga, o sea, salvaron su vida. Sí, evidentemente, porque nunca se sabe, ¿no? Lo que puede pasar. Vamos a pasar imágenes, lo veréis, las imágenes del Titanic, Titanic, ¿vale? Y el supuesto Titanic. María dice el supuesto Titanic. Del Titanic, de momento el Titanic, lo que tenemos de imágenes del Titanic, y sobre todo vosotros, como he dicho antes, opinar y pues abrimos un poquito la mente de otra forma de ver por qué o no se hundió este Titanic. Hubo aquí, como he dicho antes, una conspiración. Pensar, mirar, documentaros y bueno. Pero eso sigue. Ah, pues sigue, espera. Yo le estaba diciendo para que si quieren comentar algo, pues nada, tenéis el correo de la radio, es radio@lavocdm.cat y podéis opinar y enviar, decir la vuestra, que para eso estamos. Correos a ver qué tal. Bueno, sigue. Cosas. En medio de esta huelga, otro barco, el californiano, se fue y se quedó este nombre, pero este barco estaba destinado a mercancías y pasajeros y no tuvo problema para abastecerse de carbón y para realizar su viaje a Estados Unidos, 5 días antes de que partiera el Titanic. O sea, al Titanic lo enviaron vacío, rumbo a otro lugar. ¿A otro lugar? Para que no estuviera, porque claro... ¿Pero ya apareció otro barco más? Aquí se quedó el californiano te está contando que él tampoco tuvo problemas con la huelga, ¿vale? Pero ese no tiene nada que ver con la empresa. ¿Okay? Y entonces el otro, el verdadero Titanic, lo hicieron partir, ¿vale? Sin pasajeros, solo con cargamento de mantas y hardsails. Y mientras tanto, 50 pasajeros de la primera clase del Titanic cancelaban en el último momento su viaje. Sí. Muchos de ellos estaban asociados a la empresa y el propio banquero que concedía los préstamos y que al final no pudieron negociar, canceló su viaje. ¿Sabía algo del cambio, del chance que había aquí? Bueno, esta teoría es una más de la que el mito de Titanic, ¿no? El barco tan famoso que ha habido películas muy bonitas, por cierto, la película muy bonita. Y tanta documentación que pueda haber, ¿no? Y que podemos mirar en Wikipedia y podemos averiguar a estas fotos y estas teorías que nos está contando ahora María, que es muy interesante. Pero María, cuéntame más cosas porque tienes más, ¿no? Aquí. Sí, aquí ahora hablamos del otro, del californiano, que llegó a la misma zona que llegó el Titanic y no colisionó. Y horas después, con el iceberg, él se detuvo, se quedó allí, con motores encendidos, extrañamente en la noche de la colisión del otro. O sea, el californiano no choca. ¿Por qué choca el otro cuando él está allí iluminado? Quizás porque no iba por la misma dirección, sino en otra carta de navegación. No lo sé, pero él está en el mismo lugar, que uno choca y el otro no. Y él se encuentra, o sea, sabe que existe ese iceberg. Si él lo sabe, el otro también lo tiene que saber. Evidentemente tuvo que saber, claro. Tuvo que prever
Claro. A ver, son años muy difíciles y diferentes. que la navegación no es como la que tenemos ahora, que se detecta todo por radar Ya. y todas las cartas. Bueno, pero usaban cartas de navegación, Sí. tenían orientaciones, Sí. tenían cosas. Y en cambio, el californiano llega, se encuentra y sabe que está en iceberg, se para motores, ilumina todo. El otro se acerca y se va. No, es que por lo que sabemos y lo que realmente hemos visto por televisión, no vio el iceberg. O sea, él creyó que pues fue hacia el lateral, ¿vale? Y que traspasó el iceberg, o sea, que rodeó el iceberg. Pero Eso es lo que ese, nos cuentan, dice, pero esta noche el Titanic cruzó 3 mensajes con el californiano, que le explicaba que había icebergs, ¿no? Y también el capitán del Titanic también estaba como aquel que dice, durmiendo vestido en el sofá esa noche. Pero qué casualidad que tenías el californiano al lado, supongo que entraba el SOS, ¿vale? Sí. ¿Y por qué no se evacuó a esas personas al otro navío? Porque a lo mejor no tenían medios para la evacuación del otro navío, o algún problema tendrían. O algún interés de decir, no, es que ha sido tan aparatoso que no nos dio tiempo a salvar a la gente. Y se nos fue al fondo, ¿no? Evidentemente, por eso lo digo, porque estaban en paralelo, supongo que por en diferentes cartas de navegación, pero estaban muy cerca. Con lo cual el salvamento podría ser más inmediato, ¿no? Y no morir tantas personas como murieron. O sea, además había decía, incluso sin luna, el iceberg se podía ver a 8 kilómetros de distancia. Sí, el problema no es lo que se vea, sino lo que es el interior del iceberg. Bueno, la grosura, sí. La grosura y la profundidad, hasta dónde tocaba ese iceberg, ¿no? Pero dice, le daba margen de maniobrar al Titanic. Tenía un margen para poder maniobrar y echarse a otra ruta o cambiar de ruta, pero además que ya había pasado mensajes con el californiano y él le había dicho, aquí hay un iceberg, yo me acabo de parar, tú recula. ¿Y por qué no lo hizo? Eso nunca se sabe. O sea, es así, ¿no? O sea, en el Titanic, tras el incidente, imperó la calma. Sabían que había la presencia del californiano y vendrían enseguida a rescatarlos. ¿Qué pasó? Pero bueno, si tú no se lo dices ver, vas por el lateral, dices, bueno, lo puede traspasar, no ha tocado, y te das cuenta de que realmente sí ha tocado la parte inferior del barco, automáticamente tú envías un mensaje de SOS a los más cercanos, a los buques más cercanos, ¿no? Ya, pues la gente no estaba nerviosa porque sabía que el californiano estaba allí. Pero ¿por qué nunca llegó el californiano al rescate? ¿Vale? Y al final no pudo aguantar más la espera y se hundió, ¿vale? Dice, pero a más, tras pasar 100 años sumergido en las aguas del Atlántico, la corrosión ha desprendido algunas de las letras fijadas en su casco, dejándole ver perfectamente la palabra Olympic. Bueno, pues ese barco fue cambiado a último momento. Claro. Se cambió a último momento porque había que echarlo al fondo del mar, porque ya no era rescatable y no podía yo... Bueno, pero ¿cómo le vas a echar al fondo del mar con las personas, María? Es imposible. Que ahí tuvo que haber algo. Bueno. Ahí tuvo que haber algo. A ver, pensemos, a lo mejor el californiano estaba en complot con los otros y cuando llegue al punto del iceberg haremos que te estrelles, pero yo recupero a la gente, pero a lo mejor tuvo un problema y no pudo llegar. Claro, y ahí se fue. Esa teoría es bastante fuerte. Bastante fuerte, claro, ¿no? Pero imagínate qué casualidad que ese barco era espectacular y era la primera vez que se hacía un viaje tan importante y tan interesante, pero no era tan importante cuando había otro que estaba haciendo lo mismo, que era el californiano. Yo creo que a medida de lo que podemos, nuestras posibilidades de pensar, ¿no? Porque son todas especulaciones, que hubo un problema con ese barco, y a último por el motor o por el motor, por lo que fuera, fue un cambio, ¿vale? A última hora. Pero claro, pensar que va destinado a hundirse para que muera gente. Pero lo que te estoy diciendo, Eva, no es que se fuera a hundir y ya está. Ellos a lo mejor ya tenían la intención del hundimiento vacío y hacer el trueque, porque el californiano me va a rescatar la gente. Pero claro, si yo tengo un viaje contratado con toda esta gente y con tanto dinero puesto ahí, yo no le puedo decir, señores, es que el barco me ha salido rana
y sabe que no puede hacer el viaje. Aparte, no. supongo que plan de prevención, o sea, allí tiene que haber pues un control, ¿no? De barco, ¿no? De pues la maquinaria, todo. Vale, pero a ver, los que van a hacer el control son pagados. La empresa tiene poder. Oiga, el ITV se lo paso sin verlo. ¿Okay? Entonces, aquí esto se habrá hecho en la oscuridad, en la noche, en silencio, porque imagínate, ya para que la gente no encontrara nada, al otro lo envían lejos, ¿no? Para que no se vea. Y zarpan, y al mismo tiempo está el otro navegando en la misma dirección, sin que nadie lo sepa, para recoger a esos pasajeros y quedarán muy bien, ¿no? Y pues mira, ha venido fulanito a rescate. ¿Ah? Y ahí dejemos hundir el barco. Pero ¿qué pasó? Que ese californiano que estaba seguro en complot no llegó a tiempo de hacer el rescate y entonces se fueron las personas al agua. Bueno, esta es una teoría como cualquier otra, María. Hemos contado Eso otra es como versión. todo, ¿no? Eso es como cuando podemos el próximo día hablar de las Torres Gemelas. No, podemos hablar. Mira, tenemos aquí el Dorado, pero nos quedamos sin tiempo, María, porque cada vez que estamos tú y yo. Sí, se nos vamos. Se nos va muchísimo. ¿Y qué pasa? Tenemos el Dorado, tenemos las Torres Gemelas, tenemos otros No, que... el Dorado aquí te lo tienes duplicado. Sí. Tienes poquita cosa del Dorado. Sí. Porque puedes quedarte como una señora. Bueno, y además, mira, sigue, aquí tienes las copias, ¿eh? Esto es el Titanic, esto es el Olympic. Pues vamos a enviar también imágenes de las copias, vamos a documentar un poquito por lo que hemos contado, porque como estamos en mitos, leyendas... secretos, ¿no? Secretos por aquí, por allí, ¿no? Sí. Pero a mí me gustaría, que estamos aquí ahora en directo, que es el primer programa de la temporada, tocar un tema que es el asesinato de Kennedy. Uy, esto para la próxima, nos lo prometemos. Nos lo prometemos, pero ¿vale? Mano a mano con María. Y también el Dorado, porque el Dorado hay muchos mitos. Lo tengo aquí, señores, no lo voy a sacar porque hay mucho tema para hablar. Cómo se conquistó, qué pasó con la conquista de América, qué leyendas y qué mitos teníamos allí. ¿Por qué se le decía el Dorado, Eva? Se le decía el Dorado porque estos indios viven desnudos con el cuerpo bañado en polvo de oro. El polvo de oro, pero bueno, no vamos a adelantar mucha cosa. Aquí dejamos el tema de Titanic. Vosotros sois los que tenéis que opinar. Esto es una forma de ver diferente los sucesos la historia, ¿no? que pasó, ¿no? ¿Es real? ¿No es real? Sois vosotros mismos. Yo me lo creo. Porque esas cosas que ahora nos parecen que no son reales, los cambios, los camuflajes y las mentiras han pasado toda la vida. Entonces, ahora y después. Tú, por ejemplo, estás hablando de un asesinato de Kennedy. ¿Cuántos secretos hay escondidos ahí? Como también el libro secreto de lo que se dice, ¿no? Que todos los sucesos están escritos en un libro secreto, dicen, ¿vale? Y que lo tiene siempre el presidente de Estados Unidos y va pasando de mano a mano. Pregúntense cuando se encuentran los del G8 que están haciendo, que llaman por el G11 o así, ¿no? Cuando se reúnen esa cumbre de grandes dirigentes, están realmente decidiendo el mundo. Pero es otro tema, hay muchísimos temas que vamos a tocar, no sé si no nos van a tirar de las orejas, pero hay muchos temas que... Ponte la gorra y me la taparé bien tapada. Sí, no, y tanto. Señores, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que os gusten las imágenes. Vamos a poner un pequeño vídeo, a ver si lo tenemos del hundimiento y cómo fue y qué se ha podido rescatar. Y nada, la compañía es grata. Igualmente, Eva, gracias por volver a estar conmigo. Es cuando nos lo pasamos muy bien. Y también supongo que nos lo agradecen los oyentes verte la cara, porque tú siempre estás en la pecera. Sí, siempre estoy detrás. Está en los mandos de la nave, que si no fuera por ella, la nave se hundiría. Pero bueno, pues estás ahí. Eso es importante. La verdad es que sí, y mis compañeros también. Así que un beso a todos. Eso. Y nos vemos la semana que viene con muchos temas y sobre todo el Dorado, mirarlo porque estará muy interesante. Muy interesante, pero bueno, lo del Kennedy todavía no será nada. A ver, si empezamos por el Kennedy, es para el solo programa.
Y nos quedamos cortos. Y algo del Pentágono, ¿a que sí? Acá ya. Que tú enseguida haces spoiling, como se dice eso, y me estropea la historia. Hasta que ha llegado, señores, Chao. hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.